Bienvenidos por la puerta estrecha. En el video de hoy vamos a tratar la parálisis del sueño y lo que sucede a las 3 de la mañana. La parálisis del sueño es aquel momento donde la persona despierta y se encuentra totalmente paralizada. Siente miedo y angustia porque no se puede mover, no puede hablar o gritar. Generalmente no puede abrir sus ojos. Esto usualmente dura de segundos a 1 o 2 minutos. No siempre se da por causas espirituales, también puede ser por causas naturales como estrés, ansiedad o enfermedades como narcolepsia o apnea del sueño, pero en la mayoría de los casos es por causas espirituales, y cuando es por esta causa, la parálisis nunca viene sola. Las parálisis de causas espirituales son acompañadas de manifestaciones paranormales. Esto ocurre cuando la persona ha accedido al ocultismo, por ejemplo, o Ouija, brujería, o su energía espiritual ha sido manipulada con yoga, hipnosis, meditación, etc. En todas estas prácticas, las entidades demoníacas te seguirán de cerca, te acechan, y la parálisis del sueño es una táctica que utilizan para dejarte vulnerable para un posterior ataque. Lo más probable es que si la persona sigue en el ocultismo, la nueva era o cometiendo graves pecados que abran portales, comenzarán a suceder cosas a su alrededor. Algunas veces, cuando la persona está tan inmersa en las prácticas antes mencionadas, las entidades no molestan a esta persona porque de alguna forma esta persona ya está en el lado oscuro. Entonces las entidades no lo atormentan, pero atormentarán a las personas a su alrededor. Por ejemplo, pueden causar parálisis del sueño en los otros integrantes de la casa. Los otros integrantes del hogar pueden escuchar o ver cosas que la persona no, etc. Pero cuando la persona no está inmersa en el lado oscuro y solo se ve frecuentemente en las cartas del tarot por curiosidad, por ejemplo, ahí las entidades oscuras lo atormentan usando como táctica inicial la parálisis del sueño. En su mayoría la persona despierta con los ojos cerrados. Son pocos los casos que despierta a ojos abiertos. Sin embargo, con ojos cerrados o abiertos, se siente igualmente la presencia oscura. A veces se siente que te oprime en el pecho y no puedes respirar. En el peor de los casos podrían ser ataques de incubos y sucubos. Algunas personas se despiertan con rasguños y moretones. Otras personas afirman que la parálisis del sueño es la etapa previa a una abducción extraterrestre. Causas de la parálisis del sueño: apertura de un portal, víctima de maldiciones generacionales, víctima de maleficio o estar inmerso en el pecado. Cuando una persona está protegida al lado de Dios por santidad, los demonios no pueden paralizar. Lo que nos protege es el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo, la armadura de Dios, la oración. Cuando estamos vulnerables física, mental o espiritualmente, esto nos dejará mucho más manipulables por el enemigo. Para detener definitivamente una parálisis del sueño por causas espirituales, lo que se debe hacer es arrepentirse de los pecados, alejarse de los pecados, intentar llevar una vida de santidad, acercarse al Señor, orar mucho, protegerse con la armadura de Dios, fortalecer el espíritu. Es importante no consumir alcohol o drogas, porque esto también deja vulnerablemente la mente. Es muy útil aprenderse el Salmo 91 de memoria, para decirlo mentalmente, aunque lo más probable es que la entidad haga olvidarte del salmo. Pero debes hacer guerra espiritual. Si te olvidas de la oración, debes invocar el nombre de Jesucristo, porque su nombre tiene poder para echar hasta el mismo Satanás fuera. Debes comunicarte de manera mental con el Señor y debes recordar que nada debes de temer porque estás del lado vencedor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, con respecto a las 3 de la mañana, en muchos lugares a esto se le conoce como la hora del diablo o la hora maldita, la hora de las brujas, el tiempo muerto, etc. Estas son creencias del siglo XIX. A partir de ese siglo comenzó esta creencia. Se comenzó a afirmar que los poderes de la oscuridad eran más fuertes y los brujos negros tenían su apogeo en sus poderes. Pero realmente no hay nada bíblico que asocie a las 3 de la mañana como la hora maldita. Pero sí es importante tener en cuenta algunas consideraciones. En casas infestadas de demonios, vemos que muchas veces los relojes se detienen a las 3 de la mañana.
o a las 3:33 de la mañana. La actividad paranormal en estas casas se da durante todo el día, pero en la noche aproximadamente desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana es el rango cuando más actividad hay. Y dentro de la madrugada el horario entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana es un horario donde se intensifica la actividad paranormal. Jesucristo fue crucificado a la hora tercera después de la salida del sol, a las 9 de la mañana, y se calcula que estuvo agonizando 6 horas, por lo que su muerte habría sido alrededor de las 3 de la tarde, representando la Sagrada Trinidad a esta hora. Entonces, las 3 de la mañana es justamente la hora opuesta donde los demonios y entidades oscuras tomaron esta hora para representarse ellos como una burla a la muerte de Jesucristo. Los rituales de brujería durante las 3 de la mañana también se sabe que toman más poder que en otros horarios. Entonces, todo apunta a que realmente esta hora favorece las tinieblas. La luna también ejerce un rol importante en estas cosas. No es que las 3 de la mañana sea una hora maldita, pero la utilizan como si lo fuera. Ciclos del sueño. Consta de 5 etapas. Pasa de la etapa 1 a la 2 después de 5 a 15 minutos. Etapa 1. Interino. Entre la conciencia y el sueño. Etapa 2. Frecuencia cardíaca y ondas cerebrales disminuyen. Etapa 3. El cuerpo hace reparaciones. Etapa 4. La temperatura corporal disminuye. Y etapa 5. Aumento del movimiento ocular, respiración y temperatura corporal. Despertar alrededor de las 3 de la mañana no necesariamente es algo malo. Algunas personas enfermas o ancianos fallecen en la madrugada, en donde se dice que las defensas están más bajas y baja la temperatura ambiente también. Entonces el cuerpo es más vulnerable y los demonios atacan cuando las personas están vulnerables física, mental y o espiritualmente. Por eso también durante la madrugada suceden la mayoría de las abducciones, que son ataques de demonios que adoptan esta forma de extraterrestre para atormentar y engañar a muchas personas. Generalmente utilizan la parálisis del sueño para dejar vulnerable a la víctima y realizar la abducción propiamente tal. No es que la hora sea maldita, pero sí es muy cierto que suceden cosas oscuras. También es sabido que durante la madrugada es el momento propicio para orar. Muchos cristianos recomiendan orar a esta hora si estás despierto o si te despiertas, porque dicen que la conexión con Dios es más fuerte y puedes entablar una comunicación más directa y sin distracciones. Por otro lado, si despiertas en medio de la madrugada, sobre todo alrededor de las 3 a.m., en medio de un suceso siniestro, lo más recomendable es invocar la protección de Jesucristo. Rezar el Salmo 91. La protección llegará de inmediato.